Muy buenas tardes a todos, a los que llegue este video. Mi nombre es Juan Fernando Lamilla Peralta y soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este video está realizado para la asignatura de Tecnología Educativa. Bien, vamos a continuar explicando lo que yo había comentado en la infografía de la semana anterior sobre el filósofo griego Platón, que es el tema que está en la infografía de la semana pasada. Estamos hablando que Platón, que es el tema de este día, fue un filósofo griego del siglo III a.C. Su vida, su obra y su muerte se desarrolló en el siglo III, siglo III antes de Jesucristo. Siendo muy niño fue puesto bajo el cuidado y la tutela del filósofo griego Sócrates, como era la costumbre. Y a los pies de Sócrates, Platón estudió las ciencias filosóficas que eran naturales en ese tiempo. Por ejemplo, las matemáticas, la lógica, la música, la ética, la filosofía en general, la geometría, la astronomía, la física, la biología. Además, tuvo como compañeros de filosofía a Jenofonte, que con el tiempo también llegaría a fundar su propia escuela filosófica. Tuvo como compañero, por ejemplo, a Diógenes de Sinope, que también fue maestro de una escuela filosófica fundada por él llamada los Cínicos. Y además, con el tiempo, a la muerte de Sócrates, con el tiempo también Platón llegaría a fundar su propia escuela filosófica, a la que llamó con el nombre de la Academia, en honor a Academo, que fue el sujeto que le vendió la propiedad fuera de la ciudad de Atenas para poder él fundar su escuela filosófica. En homenaje a Academo, que le vendió el terreno, Platón le puso Academia a su escuela. Además podemos decir que con el tiempo, Platón, ya a la muerte del maestro, llegó a escribir una serie de obras. Se calcula entre 17 las obras escritas por Platón. En todas estas obras, Platón siempre pone como pilar fundamental, como personaje principal, al maestro Sócrates, sobre todo las primeras. Todas estas obras están agrupadas en un solo libro, bueno, dependiendo de la editorial, pueden ser 1 o 3, conocidas con el título de los Diálogos de Platón. Entre las más conocidas o las más leídas tenemos, por ejemplo, a la obra Liques, a la obra Protágoras, Gorgias, Hipias, Cálmides, Teeteto. Bueno, son los nombres a los que Platón puso a cada uno de estas historias, que son historias pequeñitas, pero están agrupadas como los Diálogos de Platón, donde siempre el personaje principal que irrumpe, que entra, que ingresa al banquete, a la reunión, al gimnasio, es el maestro Sócrates. En todas estas obras, Platón pone en los labios del maestro, o sea, de Sócrates, temas como por ejemplo la amistad, la política, la justicia, la sinceridad, etcétera, ¿no? La verdad y temas sobre todo de carácter muy humano. Bueno, con el tiempo también Platón escribiría otras obras un poco más, diría yo, políticas, como por ejemplo hay una que se llama la obra La República de Platón, y es muy conocida porque en el libro séptimo de esta magnífica obra, en el capítulo séptimo, está la famosa cueva, más que cueva, sí, la caverna de Platón, ¿no? La caverna de Platón. Bueno, no voy a explicarlo aquí porque no es el tema. Bueno, en todo caso, tenemos que él es autor de la obra La República y además dedica una magnífica obra que es incluso materia de estudio para los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia o de Derecho, conocida como la Apología de Sócrates, que es una defensa
que hace Sócrates frente a la acusación de Protágoras y de Gorgias. Le acusan de ser un corruptor de la juventud ateniense y de ser un ateo. En todo caso, en esta obra, Platón muestra los argumentos filosóficos que demuestran que Sócrates en realidad era inocente. Bueno, tenemos que Platón lleva una vida bastante larga. Muchos, unos 10 años antes de morir, quizás unos 15, un joven es puesto a su consideración para que sea su discípulo. Me refiero a Aristóteles. Con Aristóteles, Platón llegaría al culmen del pensamiento, porque muchas de las ideas, como la transmigración de las almas, el conocimiento, la virtud, son después explayadas por Aristóteles. Aristóteles es el discípulo por excelencia de Platón. A la muerte de Platón, Aristóteles tomaría algunas de las ideas de Platón, algunas, porque en cambio otras las va a refutar. Sin embargo, él siempre tiene gran aprecio a Platón. Hay una frase de Aristóteles que dice así: mucho le debemos a Sócrates, mucho más a Platón, pero mucho más a la verdad. Como para decir que Platón siempre llevaría en su corazón el gran aprecio que le tendría al maestro, Aristóteles llevaría en su corazón el gran aprecio que le llevaría a su maestro, que tendría en su maestro Platón. Pero en todo caso, en conclusión, decimos que los tres grandes filósofos de la filosofía griega, sin desmerecer a Pitágoras y a los otros, fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Pero de los tres, quizás el eslabón que uniría a Sócrates con Aristóteles es Platón, que todavía se lo estudia, ¿no? Sobre todo en el campo de la filosofía, de la teología, incluso de la psicología. Este ha sido mi video para Tecnología Educativa, Juan Fernando Lamilla Peralta. Muchas gracias y buenos días.